turno de intervenciones por el Grupo Socialista, señor Esturillo. Buenos días a los miembros de la corporación. Buenos días, señor alcalde. Vamos a ver, en primer lugar, en cuanto a la falta de legitimación a que hacía referencia la concejala de Hacienda, la señora de la Páez, tenemos que decir que este grupo trae dos ejemplos de dos ayuntamientos, uno gobernado por el Partido Socialista y otro gobernado por el Partido Popular. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sesión plenaria de 23 de diciembre de 2009, resolución de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la aprobación inicial de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2010 y aprobación definitiva de los mismos si procede del PP. Acuerdo. Admitir las alegaciones reseñadas como letra B, admitir las alegaciones presentadas bajo el epígrafe C. Es decir, que admitieron las alegaciones presentadas por los concejales del Grupo del Partido Popular. Pero eso es que más, el Ayuntamiento de Los Alcázares, gobernado por el Partido Popular, a fecha 1 de abril de 2013, nos encontramos con lo mismo, en que se presentan alegaciones por el Grupo Municipal Socialista y son tenidas en cuenta por el Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Los Alcázares. Hace referencia en el informe de la interventora a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1995, una sentencia de hace 21 años. No se ha tenido en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la de todos los órganos judiciales, pues evoluciona con el tiempo. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en estos 21 años no solo ha evolucionado, sino que lo ha hecho hasta en 2 ocasiones para hacer más extensiva la iniciativa de los grupos municipales y de los concejales a la hora de presentar alegaciones, no solo a los presupuestos, sino incluso a las convocatorias de contrataciones, incluso a los órganos en los que no está representada el concejal en este caso. Es decir, hubo una primera evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno a que, en primer lugar, se pedía que se hubiera votado en contra, conforme al artículo 69, quiero recordar, para que se pudieran presentar alegaciones. Se planteó una serie de cuestiones cuando los actos administrativos eran dictados por los órganos de gobierno del ayuntamiento, en el caso de que no se podía votar en contra porque los concejales de la oposición no estaban, y se produjo una evolución tendente a que no era necesario votar en contra cuando no se estaba representado en esos órganos. Pero después tenemos la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que dice que los grupos municipales sí gozan de legitimación para presentar reclamaciones al presupuesto. Los fundamentos que utiliza la sentencia del Tribunal Constitucional 173/2004 de 18 de octubre para otorgar legitimación donde antes no existía, claramente serían aplicables al caso de las reclamaciones al presupuesto. La citada sentencia reconoce al concejal, por su condición de miembro del ayuntamiento, legitimación para impugnar la actuación de la corporación local a la que pertenece, fundamentada en el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de la misma. Este interés del concejal deriva de su mandato representativo obtenido mediante la correspondiente elección articulada a través del sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Se trata de una legitimación ex lege, que conviene concretamente por razón del mandato representativo de los electores a los miembros electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de estas que contradigan el ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostenta, en cuanto ahora importa, los concejales de un ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto de controlar su concreto funcionamiento, como único medio a su vez de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que como primera competencia asignan los municipios al artículo 25.1 de la mencionada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. El Tribunal Constitucional entiende que este título legitimador del concejal como representante popular es independiente del derivado del régimen general y, por tanto, no sujeto a la existencia de un interés caracterizado como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de la que resulta para aquel una ventaja o autoridad jurídica en sentido amplio, y encaja claramente en una interpretación conjunta de los artículos 20A de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y 63.1b de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local. En este mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Constitucional 108/2006 de 3 de abril, y las dos sentencias lo que vienen a hacer es una modificación en la forma de entender la legitimación activa de los miembros de la corporación local con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que se alude en el informe de la interventora del año 95.
lo que no entendemos es por qué se hace alusión en el informe de la interventora a la jurisprudencia del año 95 cuando solamente con poner en Google legitimación activa de los concejales para los presupuestos te sale la evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional en torno a esto. No sabemos si es que se ha hecho un copia y pega por parte de la interventora de cuando se han presentado alegaciones, de cuando gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, o simplemente es que no se ha buscado la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional. Y todo esto lo decimos porque esto conlleva a lo que pasó, y pongo como ejemplo un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, a lo que pasó. La justicia anula el presupuesto municipal de Jimena de 2008. Esta vuelta atrás, casi 4 años después, se debe a que la justicia considera inadmisible y no ajustado a derecho los argumentos que escribió el anterior gobierno local para desestimar las alegaciones que planteó, en este caso, el portavoz del Partido Andalucista, y ahora son anulados. En concreto, se le negó que pudiera tener legitimación para plantear reclamaciones al presupuesto como concejal de la corporación. La justicia le ha venido a dar la razón porque la magistrada sentencia que la condición de concejal le autoriza y hasta le obliga a recabar cuantos antecedentes, datos e informaciones resulten precisos para el desarrollo de su función y a presentar cuantas alegaciones y reclamaciones crea oportunas dentro del ámbito municipal al que pertenezca. Ahora el Ayuntamiento estará obligado a aceptar las reclamaciones que en su día planteó el Partido Andalucista y a darle el tratamiento legal ordinario. Esto podría conllevar a la anulación de los acuerdos que se establecieron en el citado documento. Por tanto, entendemos que el Grupo Municipal Socialista y también el Grupo Cambiemos, que ha presentado también alegaciones, están perfectamente legitimados a través de sus concejales para presentar las alegaciones que estimen convenientes. Entrando en el fondo del asunto, en cuanto a la propuesta de inadmisión, no ya por falta de legitimación, sino por las valoraciones de fondo que realizan en su informe la interventora del Ayuntamiento, este Grupo Municipal entiende que sí estarían ajustadas a lo que se establece legalmente. En primer lugar, porque hablamos en nuestras alegaciones del equilibrio presupuestario. Y hacemos una serie de alegaciones en tanto que, y ya lo dijimos el día del debate de los presupuestos, de que entendemos que los ingresos no son acordes a la realidad. Y no son acordes a la realidad porque entendemos que no se ha tenido en cuenta y no hace falta mucho más que mirar los presupuestos de años anteriores de esta corporación, en las que los ingresos nunca han sido reales porque creo recordar que llevamos arrastrado una deuda de 12 millones de euros de impago de impuestos municipales que nosotros o ustedes lo consideran un activo de este ayuntamiento para hacer el equilibrio presupuestario necesario. Sin embargo, entendemos que eso es un pasivo con el que tiene que contar el excelentísimo Ayuntamiento de Alcantarilla a la hora de realizar los presupuestos. Es más, ya lo dijimos en la aprobación de los presupuestos, que nos parecía que la carga de ingresos derivados del impuesto de bienes inmuebles, que en ese momento no estaban aprobadas por el Pleno, sino que se aprobaron en Pleno posterior, están todavía en periodo de alegaciones e incluso se pueden por eso hacer alegaciones y no entrarían en vigor a fecha de 1 de enero, porque los impuestos anuales, ya sabéis que tienen que estar están publicados y aprobados legalmente antes del 1 de enero y todavía estamos en fecha de presentar alegaciones. Por tanto, entendemos que sí puede existir una deficiencia en el equilibrio presupuestario. Más si tenemos en cuenta, y eso no solo lo dijimos nosotros, sino incluso sus socios en aquella votación del Partido Ciudadano, que habían tasas que habían sido digamos abolidas por este Pleno. Quiero recordar la tasa de podología, que seguía existiendo en los presupuestos como ingreso, con lo cual, efectivamente, una vez que por mandato de este Pleno se acabe con esa tasa en la modificación de la ordenanza correspondiente, pues ya tendremos un desequilibrio presupuestario que no se ha tenido en cuenta por parte o en la elaboración de los presupuestos. También quiero llamar la atención, porque se hacía referencia también en el informe de la intervención a algo
que Ciudadanos puso como condición para votar la modificación del reglamento orgánico de esta Casa. Y es cuando se dice, a las alegaciones que presenta en este caso nuestros compañeros de Cambiemos, que se hace referencia aquí a mociones o propuestas de actuación que los grupos municipales han presentado en el Pleno para su toma en consideración por el Gobierno municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 46, de su toma en consideración. Es decir, que la interventora de esta Casa considera que no existe en favor del grupo municipal ni de los concejales alegantes ninguna obligación para llevar a cabo los acuerdos plenarios adoptados en este Pleno, que es algo que creo recordar que el Partido Ciudadanos puso como condición para votar a favor de la modificación del reglamento orgánico, que se sustituyera o que se eliminara esta toma en consideración de los acuerdos plenarios que aparecía en el borrador inicial que había presentado, creo recordar que fue Alcaldía, para votar a favor del reglamento orgánico, y no aparece en el reglamento orgánico de esta Cámara el que los acuerdos que se tomen en este Pleno tengan una mera consideración de voluntades políticas, porque precisamente, como os digo recordar, se eliminó a petición de Ciudadanos. Con lo cual no sé si ahora el Grupo Municipal de Ciudadanos optará por quitar este párrafo del informe de intervención, o se contradicirá en lo que dijo en el Pleno de la modificación del reglamento orgánico con lo que dice ahora la intervención. Y por último, para terminar, en cuanto a las alegaciones presentadas por los sindicatos, por comisiones obreras, por sus representantes, y que también hacíamos referencia nosotros cuando en la aprobación de los presupuestos en cuanto a la mesa de negociación. La mesa de negociación se adoptó tener una reunión deprisa y corriendo el día antes del Pleno, el 25 de noviembre, teniendo en cuenta además que había sido objeto de modificación por parte del Grupo Popular o del equipo de gobierno del Partido Popular hasta 3 veces la RPT. Con lo cual quiere decir que pues tampoco estaba era muy real la RPT que nos trajeron a Pleno. Para nosotros entendemos que no existe mesa de negociación, lo que existió fue una convocatoria de la mesa de negociación, pero que no se llegó a ningún tipo de acuerdo con los sindicatos de esta Casa. Debemos recordar que Comisiones Obreras no asistió a esa mesa de negociación y que UGT y FCI se abstuvieron en la votación que se produjo ese 25 de noviembre. Por tanto, y una de las condiciones que pusimos desde el Grupo Municipal Socialista para apoyar los presupuestos la primera condición era que se hubiera llegado a un acuerdo con los sindicatos para poder votar a favor estos presupuestos, cosa que no se hizo. Hay 2 sindicatos que se abstuvieron, creyendo en la buena voluntad de la palabra del equipo de gobierno de que en enero se iba a hacer una RPT, a lo que este grupo municipal les solicitó que retiráramos los presupuestos y que viniéramos a Pleno una vez consensuada la RPT, porque entendíamos que serían los presupuestos más ajustables a la realidad. Y esa era una condición que el Grupo Municipal Socialista puso para la votación, o que entendía que tenía que haberse producido para la votación de esos presupuestos favorablemente. Por tanto, entendemos que la inadmisión de las alegaciones presentadas por los sindicatos, por Comisiones Obreras, en torno a la mesa de negociación, deberían de ser admitidas cuanto menos, sobre todo porque, conociendo la trayectoria que los sindicatos de esta Casa tienen, nos veremos obligados a soportar otra demanda por parte de los enlaces sindicales, pudiendo salvaguardarla esa demanda, admitiendo a trámite las alegaciones y después debatiéndolas. Y este Pleno decidirá si son o no son, pero por lo menos admitirlas a trámite y debatirlas. Y creo que para terminar ya, traer de plano la inadmisión de todas las alegaciones presentadas, tanto por los grupos municipales como por los sindicatos, como por los funcionarios de esta Casa, pues va a conllevar, sin lugar a dudas, a que alguien pueda presentar el correspondiente recurso y acudir a la vía jurisdiccional con las consecuencias que ello lleva, pudiendo haber traído las alegaciones para debatirlas y votarlas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Estudillo. Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Álvarez. Sí, gracias.